indicador se ha comportado de manera estacionaria con los años. Lo mencionaba el doctor Luque. Estamos diagnosticando, de acuerdo al criterio que se tenía para el indicador inicial, que eran personas diagnosticadas con CD4 mayores de 200, en ese momento hemos estado en el 60%. Si bajamos el indicador a 350 o si lo que mencionaba el doctor Luque a 500, pues seguramente ese porcentaje va a bajar muchísimo más. Y lo que pasa es que se ha mantenido estacionario en el tiempo, en vez de ir mejorando, es decir, disminuyendo el porcentaje de personas que se diagnostican en fase SIDA. Entonces, por eso es importante este indicador. No pasamos a 500, pasamos a 350, porque a partir de allí es donde se empiezan a ver pues, unos cambios bien importantes. Ideal sería por encima de 500, pero creo que aún nos falta todavía para poder llegar a tener ese ejercicio. Entonces, esa es la razón por la cual se implementó este indicador. Aquí, pues bueno, era lo que mencionábamos. Lo mismo, estos CD4 tiene que ser medido dentro de los meses anteriores o posteriores a la fecha de diagnóstico, porque si los tomamos después de 2 años de TAR, pues ya seguramente va a ser diferente. Denominador, se excluirán los recién nacidos menores de 6 meses. Otros que se miden. ¿Qué otros indicadores se miden? Los de seguimiento. Pero ya teníamos de seguimiento. Claro, teníamos de seguimiento, pero necesitábamos precisar otros indicadores que nos dieran luces de dónde intervenir para cerrar esas brechas que estábamos teniendo. ¿Cuál es? La retención en la atención. Todo lo que hemos hablado es continuidad de tratamiento, de la importancia de la adherencia, de si las personas no están allí recibiendo su atención, pues no van a lograr la indetectabilidad de manera consistente. Entonces es el total de personas viviendo con VIH reportadas en el periodo. Aquí no son los nuevos, son todos, absolutamente todos los casos de personas viviendo con VIH y las que cumplen los criterios de retención en la atención. Y fíjense que estamos pensando en que logremos estar por encima del 95% y que si está por debajo del 90% ya es inadecuado. ¿Qué es retención? Que tenga atención por médico infectólogo, médico experto, realización de los linfocitos CD4 y carga viral en los últimos 6 meses, recibir la TAR a la fecha de corte. El cumplimiento de esos criterios debe darse durante un periodo de 1 año. Para considerar que un paciente recibe TAR, se validará que la fecha de corte del reporte de la CAG el paciente se encuentre recibiendo TAR independientemente de la periodicidad de la entrega de medicamentos. Perfecto. Este es un indicador que nos permite aproximarnos mucho mejor al ejercicio que esperamos de adherencia y lograr una carga viral indetectable sostenida. Todos los indicadores siempre pues, tienen brechas y son susceptibles de mejorarse, pero este es el consenso, vamos avanzando en cada uno de ellos y seguramente con el tiempo podremos irlos ajustando. Seguimiento paraclínico en el periodo. Volvemos a lo mismo. Si yo le mido solamente a los que le hice la prueba y salió muy bien, pues buenísimo, pero ¿y a los que no se la hice, qué pasó? Entonces, hablamos acá de todas las personas viviendo con VIH que se le realizaron los paraclínicos de seguimiento en el periodo. Lo mismo, menor de 90 no es aceptable o es inadecuado y lo que esperamos es que sea mayor del 95%. Estos son los paraclínicos que se consideraron con el ejercicio conjunto como mínimos para decir que se estaba haciendo un seguimiento adecuado de paraclínicos durante el periodo. Para los adultos, creatinina, glicemia, ALT de manera semestral y colesterol total de forma anual. Mínimo, no es que estos son los que hay que hacer y no hay que hacer más, no. Si se requieren más, pues hay que hacerlo. Si hay que hacerlo con una periodicidad mayor, pues la clínica lo dirá. Y en la población pediátrica, creatinina, glicemia, colesterol, ALT y hemograma de manera semestral. Tamización para VPH en las mujeres viviendo con VIH. Otro elemento que nos hacía falta y que es importante. Todas las mujeres viviendo con VIH reportadas en el periodo y el numerador, número de mujeres que fueron tamizadas. Es un porcentaje, no tenemos línea de base porque pues hasta ahora lo vamos a implementar. En el numerador, en el denominador, todas las mujeres entre 25 y 65 años. Y en el numerador, los que se tamizaron para VPH con citología vaginal o con ADN para VPH. Ese es el indicador, no lo teníamos, vamos a empezar a construirlo, entonces creo que nos aportará bastante.
esquema completo de vacunación, que también era otro dolor de cabeza y que por supuesto genera un impacto muy importante en la población. Reportados todas las personas viviendo con VIH en el numerador, los que tienen el esquema de vacunación completo. Pero el esquema de vacunación, recuerden que puede ir teniendo modificaciones o ajustes, ¿no? Entonces, si lo definíamos acá de una manera así súper estricta, después íbamos a tener complicaciones para que fuera replicable y ese concepto de esquema completo podría tener brechas en la interpretación. Entonces, por eso, el denominador pues son las personas viviendo con VIH, pero en el numerador se incluyeron los casos que cuenten con los siguientes esquemas de vacunación completos según la edad al corte. Es diferente si son niños, así son adultos, y lo mismo los esquemas que estén vigentes. En población adulta, vacunación de neumococo, influenza y VPH. Ok, aquí pues esos son los mínimos, pueden venir otras, pero esos son los que esperamos que sí o sí se cumplan porque no son nuevos, esos se vienen implementando desde antes. Y en la población pediátrica, el programa ampliado de inmunización, PAI, y ese programa ampliado pues puede sufrir variaciones, neumococo, influenza y VPH. Abandono de la TAR durante el periodo. Pero ¿qué hacemos si es que los llamamos y no vienen? ¿Por qué no los sacan del indicador? Pero es que entonces nos están castigando el indicador y nuestra gestión no se ve. Entonces quisimos de manera consensuada generar un indicador. Recuerden que todos estos indicadores es para ver el país cómo está y dónde se pueden hacer intervenciones. Todas las personas reportadas, recuerden que actualmente pues todas las personas recién diagnosticadas en teoría deberían estar recibiendo terapia antirretroviral, ya no hay criterios para iniciarlos o no, a no ser pues que haya una contraindicación específica, que serían casos muy puntuales. Número de personas que no han reclamado la TAR durante 6 meses o más, fue lo que se acordó para este indicador, y abandono se define como personas con 6 meses o más sin reclamar la TAR en el periodo, así sean intermitentes, un mes sí, un mes no, un mes sí, 2 meses sí, 2 meses no. Entonces no, si tienen más de 6 meses en esa condición, entonces ya es un paciente no en abandono, perdón. Y se validará según la cantidad de entregas de la TAR que reciba el paciente en el periodo. Recuerden que desde el 2019 la cuenta de alto costo empezó a hacer el seguimiento no solamente de los esquemas y lo que está registrado en la historia clínica de esquema ordenado o formulado, sino de las entregas que se le hacen al paciente mes a mes. Si es una entrega bimensual, pues la correspondiente. Si es trimestral, la correspondiente. Durante la pandemia evidenciamos entregas incluso semestrales. Entonces, pues listo, denos el soporte y con eso validamos que efectivamente se le entregó el tratamiento antirretroviral. Pero entregarlo garantiza que logre la adherencia. No, por supuesto. Entonces, bueno, este es el indicador. Otro que está relacionado con atención por el equipo interdisciplinario. Decíamos, pero ¿por qué no se logra la indetectabilidad? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? No, es que hay personas que no son adherentes, no, es que están direccionando mal el tratamiento, no, es que hace falta una evaluación desde el punto de vista social. Ok, perfecto. Entonces, generemos un indicador que nos ayude a identificar si esa atención por el equipo interdisciplinario en el periodo es la que debe ser. ¿Cuántos están recibiendo una atención por equipo interdisciplinario definido como médico experto, médico especialista en infectología, químico, farmacéutico, odontólogo, psicólogo, trabajador social o enfermera? Deberá recibir como mínimo una atención por todas las especialidades o profesiones mencionadas en el periodo de observación. Por supuesto, la guía dice que dependiendo de la condición se pueden incrementar ese número de intervenciones, pero lo que se espera es que al menos una vez al año puedan estar siendo intervenidas. Es un indicador nuevo, no tenemos una línea de base y se va a capturar esa información para poderla medir. Tamización para VPH anal en hombres que tienen sexo con hombres y pues los que fueron tamizados, que es otra brecha, otra deuda que tenemos también importante, que la hemos venido trabajando desde hace algún tiempo, pero que operativamente no sabemos si sí o no se está haciendo. Entonces, por eso que quisimos incluir este indicador y se exceptúan del denominador los casos que no se realiza el tamizaje, dado que ya tienen el diagnóstico confirmado. Por supuesto, ¿para qué vamos a tamizarlos si ya es evidente?
Tamización para hepatitis B, que también era otro dolor de cabeza y que no sabíamos exactamente cómo era el comportamiento. Entonces, tenemos que saber del total de las personas, pero que son susceptibles de tener hepatitis B reportadas en el periodo, cuántas de ellas se les realizó ese tamizaje. Se excluyen del denominador los casos en los que no se realizó porque ya tenían el diagnóstico confirmado de hepatitis B, para que se van a tamizar, y en los casos en que no se realizó por tener anticuerpos adecuados contra el antígeno de superficie. Ya tenían un nivel adecuado, entonces no era necesario. Lo mismo para hepatitis C. Entonces, pues si ya tuvieron la hepatitis C y no ha recibido tratamiento antirretroviral, para hepatitis C, recuerden que ya en Colombia está disponible antivirales de acción directa que con un tratamiento de, ahorita creo que están todos los esquemas en 3 meses, cuando empezó era de 3 o de 6 meses, se logra la curación en más del 95% de los casos. Entonces algo que antes era como un poco más indeterminado, ahora tenemos la posibilidad de tratarlo, curarlos, entonces pues con mayor razón podemos tamizarlos porque hay alternativas a intervenir bastante efectivas. Otro elemento importante en el seguimiento son los temas de hospitalización, ¿sí? Hospitalización por causa del VIH-Sida con menos de 6 meses del diagnóstico. Ahí pues seguramente estará muy relacionado con ese diagnóstico tardío que estamos haciendo. Entrarán, si se diagnostican en fases tardías, muchos de ellos se diagnostican ya en la hospitalización. Por eso es que se tiene en el numerador del total de personas reportadas en el periodo con menos de 6 meses de diagnóstico, cuáles de ellos fueron hospitalizados por causas relacionadas con SIDA, ¿sí? Y se incluyen las hospitalizaciones por enfermedades oportunistas o definitorias de SIDA. Entonces, pues esto nos ayuda a ver no solo que efectivamente lo estamos diagnosticando tarde, sino que ese impacto que se genera en las hospitalizaciones, cómo puede llegar a afectarlos. Y el complemento es, bueno, si es menor de 6 meses y lo diagnosticamos tardíamente, pues sí, seguramente se puede hacer en ese momento el diagnóstico por esa hospitalización. Pero y en los que llevan más de 6 meses de diagnosticados, esperaríamos que eso no se presentara, porque tienen la oportunidad de recibir la terapia antirretroviral y tratar de minimizar esas hospitalizaciones. Pero si se está presentando, algo está pasando. Entonces, por eso se abrió ese indicador en los dos grupos. Lo mismo la letalidad en menos de 6 meses. Estábamos viendo algunas tendencias donde se identificaban personas de manera tan tardía que en la hospitalización fallecían de una vez. Entonces, pues ya, fallecieron y ahí termina toda la intervención. Y eso es bueno, regular, malo. Bueno, malísimo, pésimo. O sea, llegamos tarde y pues resultó en el desenlace, pues que es el curso natural de la enfermedad. O sea, no estábamos haciendo las cosas bien en ese caso específico. Pero tenemos que medirlo para saber si vamos mejorando o no. Entonces, las personas reportadas en el periodo con menos de 6 meses de diagnóstico que fallecieron por esas razones. Y las que llevan más de 6 meses, que murieron también con eso. Que esperaríamos que sea un porcentaje pues, de los que mueren mucho más alto, ¿no es cierto? Y el otro, ¿cuál es el otro? ¿Qué otra cosa vamos a medir? Pues el tema de tratamiento, ya lo mencionábamos anteriormente, y queremos ver no solamente el tratamiento para VIH, ya sabemos cuál es la indicación, las coberturas que tenemos, sino cuando hay estas situaciones particulares donde son personas que están recibiendo oportunamente la terapia antirretroviral y tienen tuberculosis también, con excepción de la meningia. Entonces aquí están las personas que tienen VIH con tuberculosis activa en el periodo, y de ellas, ¿cuántas empezaron ese tratamiento? La sumatoria de días entre el diagnóstico de la tuberculosis y el TAR es menor o igual a 30 días, que eso es pues lo que se espera. El indicador, lo mismo, menos del 90% es inadecuado, la idea es tenerlo por arriba del 95%, y del denominador se excluyen los pacientes con TB meningia. En los casos donde no se haya iniciado la TAR, en el numerador se sumará el tiempo transcurrido entre el diagnóstico y la fecha de corte. ¿Sí? Ay, no, es que no encontramos el dato. Listo, si no lo encontraron, pues queda con todo el tiempo para que se busque el dato exactamente. Y se excluyen los pacientes que tienen VIH confirmado antes de la fecha de diagnóstico de la tuberculosis. Tratamiento, adherencia a la TAR. Ese es uno de los claves que teníamos, ¿sí? Yo le estoy formulando, se los están entregando, pero entonces ¿por qué no estamos con la indetectabilidad donde debería estar?
además con nuevos esquemas, ¿no? Recuerden que cada persona nueva diagnosticada tiene que entrar con los nuevos esquemas que recomienda la guía. Y los que tenían los esquemas previos y estaban teniendo resultados no tan positivos o tenían efectos adversos, pues hay que migrarlos. Esa es la idea de esta nueva guía. ¿Qué encontramos acá? Que están las personas, pero teníamos que definir el tema de adherencia. Ahí empieza el rifirrafe, porque ¿quién nos define qué es adherente y qué no es adherente? Yo le pregunté que se los tomaba y me dijo que sí, y yo le creo al paciente, entonces es adherente. ¿Sí? Ok, bueno, gracias. Pero entonces, ¿por qué está detectable? No sé, pero es adherente. Ok, entonces, ¿cómo objetivizar eso? ¿Quiénes utilizan herramientas de los que están aquí y hacen clínica? Utilizan herramientas para medir la adherencia del paciente. ¿Nadie más? ¿O no me están poniendo atención? Espero que no me estén poniendo atención. Vuelvo y repito, ¿quiénes están de manera objetiva midiendo la adherencia de las personas viviendo con VIH que atienden? Levanten la mano. Ok, muy bien, perfecto. Entonces quiere decir que ese elemento era uno de los puntos que debíamos trabajar, que es importante y que pues nos garantiza, todos sabemos que si no toman el medicamento de manera adecuada, pues se está perdiendo esa platica y no se está logrando el resultado en salud. Entonces aquí vamos a decir que para medir esa adherencia vamos a utilizar unas herramientas. Dice, se incluirán casos que tengan medición de la adherencia en los últimos 6 meses. Se sugiere realizar la medición por el cuestionario SMAC. Ahí está pues la referencia. Se aceptará la medición de la adherencia con otros instrumentos validados. Por eso les preguntaba que si alguien lo medía, independientemente del instrumento, ¿sí? Porque pues sabemos que no todos utilizan esa herramienta y pues la idea es que se pueda identificar de una manera más objetiva si en alguna de estas preguntas se encuentra que la persona no la está siguiendo, pues que podamos tenerlo, y en el proceso de auditoría de la cuenta de alto costo pues se tendrá específicamente en cuenta esos elementos para definir si estamos mirando la adherencia o no. Cuando encontramos que la adherencia es inadecuada, pues hay que mirar por qué es inadherente. Y ese por qué nos dirá dónde lo intervenimos. No, es que no le dieron el medicamento completo. ¿Ok? ¿Por qué no se lo dieron? No, es que no había en farmacia. ¿Por qué no había en farmacia? No, es que el pedido se pasó tarde. ¿Por qué se pasó tarde el pedido? Entonces, esos son los porqués. Es una metodología para ir buscando cuál es la realidad del origen del problema y resolverla. No decir, sí, miremos a ver qué hacemos. Hay que ir a la raíz del problema para intervenirlo. Inicio de oportunidad de TAR. En teoría esto es ver, diagnosticar y tratar. O sea, debería ser muy bajito este resultado. Entonces tenemos acá el total de casos y cuál de ellos estuvieron iniciando su terapia antirretroviral en menos de 30 días. Se excluyen los pacientes con diagnóstico de TB meningia, ya sabemos por qué, y se cuenta desde la fecha de la confirmación diagnóstica hasta el inicio de la TAR. En los casos donde no se ha iniciado el tratamiento, el numerador se sumará el tiempo desde el diagnóstico hasta la fecha de corte, ¿sí? Entonces ahí nos dirán si menos del 90% de los casos nuevos con VIH reportados en el periodo empezaron TAR oportunamente o no. Si estamos así, pues grave. Si no, si estamos por encima del 95%, pues ahí ya estamos garantizando que por lo menos en esos que se están diagnosticando en el momento, cumplimos una mini cascada que sería de los nuevos casos. Coinfección hepatitis B, VIH, otra situación que se tiene que intervenir y lo mismo. Las personas con coinfección reportadas en el periodo que estén recibiendo tratamiento antiviral que es adecuado para ambas condiciones. Del denominador se excluyen todos los casos con coinfección de hepatitis B en el periodo y en el numerador se incluirán los que al corte estén recibiendo el tratamiento para ambas condiciones. También pues tenemos que establecer una línea de base. Hepatitis C, lo mismo, aquí como les digo con mayor razón tenemos medicamentos que permiten tener una curación de la hepatitis C y tendremos también la posibilidad de medirlo, establecer cuáles son los rangos de aceptabilidad y establecer cuál sería esa línea para definir si el cumplimiento es medio, alto o bajo. Lo mismo para TB, aquí ya vemos que estén recibiendo tratamiento para ambas enfermedades porque tienen la coinfección. Y aquí son las aclaraciones generales, el tercer punto que mencionábamos. Las variables que no hacen parte del reporte actual de la CAC
que es de acuerdo a la resolución del 2019, la 273, serán capturadas durante la auditoría desde el próximo periodo, es decir, lo que viene de ahorita en adelante. En los soportes de historia clínica que va a validar la cuenta de alto costo, porque se audita caso a caso todas las personas viviendo con VIH, pues se capturará esa información para poder tener los insumos y calcular los indicadores. Los indicadores serán estimados desde el reporte con corte a 31 de enero del 2023, o sea, el que viene a partir del próximo año. El prestador en el que se medirá la gestión corresponde a las IPS actuales de seguimiento al momento del corte, que es parte de las variables que se reportan. Se incluirán en la estimación todos los casos que hayan recibido cobertura por un asegurador en el periodo. No tiene que ser todo el periodo, sino si recibieron una parte del periodo, ahí se evalúa. No se excluyen casos fallecidos ni desafiliados de la entidad, siempre y cuando hayan tenido cobertura por la entidad en el periodo, ¿sí? Entonces yo lo diagnostiqué porque me llegó, se afilió conmigo, lo diagnostiqué, falleció, entonces pues ya, no lo incluyo ahí. No, hay que incluirlo. Se tiene que tener en cuenta porque es parte de la data del país. Y el principal objetivo de los indicadores es conocer la gestión realizada en todas las personas viviendo con VIH en el país. Que cuál sí, que cuál no, a eso lo podemos mirar, pero lo principal de todos estos indicadores y el enfoque que tienen es poder tener un panorama más claro de la situación del VIH en el país, de las personas viviendo con VIH, y poder saber dónde hay que dirigir los esfuerzos y gestionar el riesgo para tener mejores resultados en salud. Muchísimas gracias.